Empiezan los dos, pero sin duda el cualitativo surgió como una herramienta utilizada por la antropología, por ejemplo, la arqueología, la etnografía, y que después se fueron, psicología, que después se fue trasladando al resto, ¿no? Así que bien. Como les dije, es tratar de, mediante este enfoque, tratar de ir construyendo el conocimiento, poner a nuestro objeto de estudio siempre como en el centro de la investigación, tratar de entenderlo, de interpretarlo. O sea, bueno, insistir, tiene una vinculación mucho más que el enfoque cuantitativo. Tener una relación más directa con nuestro objeto de estudio no significa tampoco que le digamos qué decir, ¿no? Sino que al tratar de a ir guiando nuestra entrevista, al ir guiando hacia la información que queremos recabar, tampoco tenemos que caer en decirle qué decir, ¿no? O esas cosas, porque ahí ya estaríamos interviniendo de una mala manera, ¿no? Sino apunta a que nosotros podamos ser capaces de ir codificando todo eso. Por eso es bueno también grabar siempre. Vayan y piden poder grabarlo para que ustedes después puedan tener ese registro oral por si se les perdió algo o no. Así que bueno, fíjense que en esta gran diferenciación entre los dos enfoques, el autor Sampieri, que es el que vamos a utilizar para esta temática, habla de que el enfoque cualitativo es naturalista, porque estudia los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales. Por ahí este significado es mucho más, refiere a cuando se hacen estudios en pueblos o en comunidades indígenas, por ejemplo, en un caso, y el investigador va hacia ese lugar y puede ver a la gente en su contexto. O distinto sería que ustedes quieran hacer una entrevista y llevarlo, no sé, a Resistencia a la persona cuando pueden ir a la casa. Están viendo en su lugar de trabajo. A eso apuntaría. Cuando dice que es interpretativo, porque dice trata de encontrar sentido a los fenómenos, ahí ustedes, como les dije ya, eso queda mucho de... Por eso, ya desde el vamos, el autor dice que este tipo de investigación es bastante subjetivo, porque ya queda mucho, la información que ustedes recaben, ya queda mucho la interpretación de cada uno, o sea, qué quiere decir, qué le parece, qué no. Eso, bueno, les voy a decir, no es nada nuevo. Fíjense que se realiza en ambientes naturales donde los participantes actúan como en su vida cotidiana y que siempre la recolección de datos, y esto es fundamental, está fuertemente influida por las experiencias y prioridades de quienes participan en la investigación. En tu caso, Carlos, si vos te vas a hacer entrevistas a gente que trabajó en la fábrica TN Platex, y bueno, directamente va a tratar de contarte no solamente lo que vivió allí, sino lo que él considera importante, ¿no? Prioritario, como que quiere contar, que necesitas saber, ¿no? Por eso que es necesario que todos tengan siempre como les dije, unas líneas de investigación, es decir, sobre qué llevar la entrevista y así poder obtener la información que ustedes están buscando. Y si el entrevistado se empieza a ir por las ramas, y bueno, volver a traerlo a lo que a nosotros nos interesa, porque si no, como les dije, no nos va a servir, no va a ser satisfactoria la entrevista, y por cuestiones de tiempo y también de no tratar de no incomodar a nuestro entrevistado, con una vez que vayamos tiene que ser suficiente. Así que bien. Fíjense que no necesariamente también hay que cuantificar esta información. Por ahí ustedes pueden ir, todas las entrevistas que hagan pueden ir citándolas y después la anexan en forma de anexo. Pueden hacer, por ejemplo, varias entrevistas. Ustedes van escribiendo, van agregándolas al texto, van sacando sus conclusiones y después
a modo anexo, desgraban y están todas las que ustedes hicieron. Ahí es un tipo de, o sea, estamos utilizando el enfoque cualitativo sin necesidad de reducir a números nuestras entrevistas. Es decir, sin necesidad de hacer una estadística. Pueden hacerlo si quieren, también está bien. O sea, de las dos formas está bien, ¿no? Así que eso ya quedará a conciencia de cada uno. Va a ver qué quiere hacer exactamente. Por allí pienso en la chica que quiere hablar sobre el tema de la basura. Puede hacer diferentes encuestas a vecinos y ahí sí se podría hacer como una estadística porque se hace una problemática que afecta a varias personas y no solamente a 3, 4, 10 empleados de una fábrica que cerró, por ejemplo. Así que bueno, estoy pensando en voz alta, cuestiones que eso ya van a ir finiquitando ustedes. Así que bueno, como último, como para cerrar esto que les dije anteriormente, a la hora ustedes de ir al campo de estudio, observar, entrevistar, participar, todo lo que tengan pensado hacer, sin interrumpir, alterar o imponer su punto de vista, no traten de poner nervioso a la persona, por ahí capaz está diciendo algo, una barbaridad, que ustedes consideran que es una barbaridad, pero bueno, chito como se dice, no estamos ahí para juzgar ni para... Justo se cortó, pero ya volvió. Bien. Voy a continuar, voy a desactivar la cámara por si es eso el tema del internet. Fíjense que en este cuadro yo les puse, esto está en el texto y por ahí les agregué acá un poco como les recomiendo que vayan a ver el texto porque es muy, muy interesante, muy esclarecedor. Y fíjense cómo va trazando las diferencias en diferentes cuestiones. Cuánta objetividad, un enfoque y el otro, metas de la investigación, qué quiere cada uno, lógica, las relaciones entre las diferentes ciencias, la posición del investigador, el papel de la revisión de literatura y el marco teórico, cómo se va a hacer la recolección de datos, fíjense, qué interesante ver esto, que el enfoque cuantitativo se basa en instrumentos estandarizados, uniforme para todos los casos, un mismo modelo, una misma encuesta, o una misma estadística, es mucho más cerrada la información. Cómo estos instrumentos son considerados válidos y confiables en otros estudios. Y acá sí ya tenemos que apunta más a entender las experiencias, es mucho más amplio, es más flexible, puede obtener resultados diferentes, en fin. Así como estamos viendo en estos tres ejemplos, en el texto está allí, punto por punto, la diferencia entre uno y otro. Básicamente, fíjense que el cuantitativo es más utilizado por este tipo de ciencias y el cualitativo por este. No quiere decir que esto sea rígido, pero sí un poco como para que se den cuenta si tenemos que pensar a grandes rasgos, cuantitativo, tac, cualitativo, esto. Con MITI y MITI. Y ahora por último, con esto voy a ir terminando. ¿Qué es el enfoque mixto? Bueno, como le indica la palabra, básicamente es un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos, es decir, todo lo que nosotros venimos hablando, pero datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, es decir, ocupar de los dos. No circunscribirnos únicamente a uno solo, sino ocupar de los dos. Esto puede ser muy interesante porque enriquece nuestra investigación sin duda. Si ustedes pueden obtener uno y uno, me gustaría que así sea, ¿no? Que puedan utilizar al menos una técnica de ambos enfoques, ya que siempre se pueden obtener diferentes tipos de información y completar o enriquecer el trabajo, ¿no? Como dice allí, se puede utilizar los dos enfoques para responder distintas preguntas o la misma pregunta de un problema. Y cada enfoque nos dará un tipo de información diferente. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un enfoque mixto? Básicamente es
lograr una perspectiva más precisa del fenómeno que estamos estudiando, ya que vamos a tener, siempre que podamos hacer como más, recolectar más información, mejor, ¿no? Pero de esta forma, por ahí sí hacemos una serie de observaciones, entrevistas y a lo mejor también una serie de estadísticas, de gráficos, de poder cuantificar la información sería genial. Fíjense que también dice acá, poder clarificar el planteamiento de nuestro problema, cómo poder reforzar nuestro estudio, qué teorías elegir. Es muy interesante poder ocupar este tipo de enfoque. Fíjense, como dice acá, la multiplicidad de observaciones produce datos más ricos y variados, ya que no nos limitamos solamente a uno, sino que tenemos varios para poder verlos. En fin, como les dije, es muy enriquecedor y va a mejorar sin duda su proyecto de investigación este tipo de enfoque y el poder combinar ambos. Para el cual acá dice retos. No crean que es... Cuando habla de retos está hablando de que, bueno, qué dificultad puede tener este tipo de enfoque y que, bueno, habría que conocer un poco más de los dos, ¿no? De los diferentes tipos de técnicas que tiene tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo y el criterio de ustedes para ver, bueno, para tratar de recolectar este tipo de información tendría que aplicar tal enfoque, ¿no? Tal idea. Así que bueno. Es por eso que, fíjense acá, con esto vamos a ir terminando, la revisión de la literatura por un lado y el análisis de base de datos a gran escala por el otro. Con esto terminamos lo teórico y lo que sí quiero mostrarles, y con esto ya terminamos, fíjense, que en esta clase o en este último tema nosotros estamos viendo los diferentes enfoques de investigación, cuantitativo, cualitativo y mixto, que ustedes van a utilizar para su proyecto de investigación. Así que en cuanto a la actividad tenemos, por esta actividad que obviamente la vamos a entregar en marzo, ¿no? Por un lado tenemos una actividad teórica que es definir qué son los enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos, mencionar sus principales características, nada raro. Para eso acá les dejo bibliografía para la consigna número 1, el texto con las páginas. Y acá es donde sí me quiero detener, que sí o sí esto tienen que hacerlo. Ustedes recuerden que yo les pedí como actividad que durante las vacaciones hagan el marco teórico y a ese marco teórico le vamos a agregar este punto, el punto número 2. Durante toda esta etapa ustedes tienen que, por un lado, identificar y definir las técnicas de recolección de datos que consideren útiles para su proyecto. Es decir, bueno, yo creo que para obtener información de mi proyecto, de cierre de la fábrica, de mala recolección de basura, poca agua potable, estoy pensando en lo que me acuerdo, voy a necesitar esto. Voy a hacer una entrevista, una observación, una participación, una encuesta, un gráfico, un estudio de caso. Es decir, hay muchas técnicas que ustedes pueden utilizar y para eso, para el punto número 2, yo les voy a pasar por correo, porque son grandes los archivos, estos dos manuales.